Bueno, hola a todos de nuevo. Vamos a continuar con el módulo 5 estamos dedicando a los mapas mentales y vamos a continuar trabajando un poco, tratando de profundizar en los conceptos de los mapas mentales, en primer lugar con las posibles funcionalidades, es decir, para qué podemos utilizar un mapa mental, porque yo os he explicado que son, como teníamos aquí en esta transparencia, efectivamente nos permiten hacer visibles los pensamientos, tienen una cierta funcionalidad memorística o mnemotécnica, permiten relacionar conceptos. Yo os he dejado intuir ya algunas posibles utilidades, pero vamos a verlas en más detalle. En primer lugar, un uso muy típico de los mapas mentales es para presentaciones. Hacer presentaciones, hacer bien una presentación es fundamental. De hecho, pues precisamente Adolfo también imparte un curso sobre presentaciones. Y es que las presentaciones muchas veces son la punta del iceberg de un trabajo enorme que se ha realizado, pero la presentación es donde realmente yo me la juego, donde realmente tengo que demostrar lo que se ha hecho o vender bien el trabajo que he realizado para que todo ese trabajo sea puesto en valor, ¿no? Entonces las presentaciones, los mapas mentales se pueden utilizar para organizar, para planificar la presentación, para establecer cómo se va a realizar o cómo se va a llevar a cabo esa presentación. Por otro lado, en enseñanza es obvio, ¿no? Un profesor también puede utilizar un mapa mental para planificar una asignatura, una determinada tarea, una práctica de laboratorio, en fin, una serie de diferentes conceptos. Y por el otro lado, por la parte del estudiante, bueno, pues tenemos una aplicación muy típica que os voy a detallar a continuación, como puede ser la toma de apuntes, también la sintetización o la realización de esquemas, ¿no? A través de esos apuntes, pueden ser aplicaciones prácticas del uso de los mapas mentales. Por otro lado, cuando nos enfrentamos en el mundo de la creatividad, que es lo que estamos queriendo trabajar, a la resolución de un determinado problema, los mapas mentales nos pueden ayudar a planificar, a establecer cuáles son las mejores opciones, a buscar relación entre las diferentes soluciones o ideas propuestas. Y por último, en la parte netamente de planificación, pues en la parte de gestión del tiempo, de gestión de proyectos, los mapas mentales son muy utilizados y pueden ser herramientas tremendamente útiles y válidas. Con respecto a esto que estamos comentando, os pongo aquí otro ejemplo de mapa mental realizado desde el punto de vista convencional, es decir, a mano y, bueno, por otra persona, está en inglés, pero también lo vais a entender seguro que muy sencillamente. Y lo que os voy a comentar ahora son sobre una aplicación específica, la toma de apuntes, que a mí me parece pues particularmente interesante en diferentes conceptos. Puede ser una reunión de trabajo, puede ser en el aula, en una determinada clase, en una conferencia a la que yo voy a ver. La toma de apuntes realmente pues me parece una aplicación muy interesante de los mapas mentales. Esta información está sacada del blog de una persona que además es amigo mío, de Alberto Martínez Leveña. Os recomiendo que consultéis su blog, que tiene información sobre mapas mentales. Y él ha hecho un pequeño documento sobre cómo afrontar la toma de apuntes a través de los mapas mentales. Bueno, ¿cuáles son los principios generales para la toma de apuntes? ¿Qué es lo que yo quiero hacer cuando voy a tomar apuntes? Lo que yo quiero realizar es inicialmente capturar los puntos principales, ¿no? Las ideas más importantes de lo que se está hablando, de lo que el profesor está diciendo, de lo que el ponente está explicando. Por otro lado, obtener un mayor entendimiento de lo que se está explicando, no solo registrarlo, sino comprenderlo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Relacionándolo con mi background, con mis conocimientos previos, con mis intereses previos, con todo aquello que yo conozco, ¿no? Y finalmente, un objetivo último puede ser obtener un recordatorio fácil y rápido. Es decir, la toma de apuntes al final está muy bien, yo tomo apuntes, pero lo que voy a querer es el día de mañana, si por ejemplo me tengo que enfrentar al examen de una determinada asignatura, pues tenerlo ahí y que de una manera rápida pueda consultarlo y pueda tener claro qué es lo que se da en esa asignatura, cuáles eran las ideas principales y demás. Bueno, ¿cómo afronto la toma de apuntes utilizando los mapas mentales? Pues, aunque los mapas mentales, como hemos visto, hay que utilizar imágenes y por lo tanto colores, lo normal cuando tomo apuntes es que no tenga tiempo para estar utilizando diferentes colores y hacer dibujos y demás. Con lo cual, lo que puedo hacer es utilizar un solo color. Inicialmente, si yo voy a tomar apuntes, igual es mejor que tenga solo un lápiz, un boli y me dedique a tomar apuntes. Por otro lado, es importante que identifique las ideas principales. ¿Por qué? Porque van a ser si les doy una cierta jerarquía, como hemos visto que tienen los mapas mentales, las que me van a dejar claro cuáles son los aspectos principales de lo que la persona, el ponente, está explicando. Seguidamente, lo que puedo hacer es revisar el mapa
y hacer uno más elaborado ya en color, siguiendo las reglas establecidas para los mapas mentales que hemos visto. Elaboro de nuevo la idea central, que será la misma, pero le doy una más elaboración, los enlaces con las ideas secundarias, lo reviso, lo relaciono con esto que decíamos, con mi background previo, porque igual puedo establecer relaciones con lo que ya se ha comentado anteriormente en la asignatura, o en otra asignatura, o en otra ponencia de esta persona, y lo reviso después de un cierto tiempo para tratar de recordarlo, o simplemente para ver si se me ocurren nuevas ideas que las pueda relacionar, ¿no? ¿Qué inconvenientes encontramos a la hora de utilizar los mapas mentales, quizás en general y particularmente con respecto a la toma de apuntes? Bueno, pues inicialmente la pereza. Es decir, yo estoy habituado o a no tomar apuntes directamente y digo, bueno, es que me voy a acordar, o a tomarlos como siempre, y utilizar una nueva metodología quizás me pueda resultar inicialmente, bueno, pues poco agradable, ¿no? O poco estimulante. Seguidamente, los mapas mentales, como yo utilizo imágenes y colorines y demás, pueden tener una apariencia infantil. Entonces puedo decir, bueno, ¿qué van a pensar los demás de mí? Es que, claro, ¿qué va a pensar el profesor que estoy aquí con colorines, de la que te pego dibujando imágenes y demás? Bueno, pues sabemos que es una barrera a la creatividad. Tendremos que, una vez identificada, pensar si realmente nos compensa o no el superar este tipo de barreras, ¿no? Para utilizar los mapas mentales para este tipo de cosas. Alberto tiene en su página una serie de ejemplos, como puede ser, por ejemplo, un ejemplo muy típico, he pasado sobre ello en enseñanza, pero muy típico, que podéis encontrar en internet, multitud de información, es para el tema de los idiomas. Realmente tiene una potencialidad tremenda los mapas mentales para aprender idiomas, porque al final cuando yo estoy aprendiendo un idioma, ¿qué es lo que quiero hacer? Acordarme de esos verbos irregulares que siempre se me olvidan, de los phrasal verbs, si estoy en alemán también, pues de las declinaciones y demás. Entonces realmente los mapas mentales para el tema de los idiomas son fantásticos, realmente son una herramienta con un potencial enorme. Se pueden utilizar para muchas más otras cosas, como por ejemplo hacer una lista o un mapa mental en este caso de cosas por hacer, para yo acordarme, una especie de agenda, para mis aficiones, tenerlas ahí. Si por ejemplo me gusta mucho la música clásica, el blues, el rock, me da exactamente igual, tenerlo ahí reflejado. O si tengo una cartera de inversiones, tener claramente qué es lo que tengo invertido en cada una de las diferentes empresas y poder consultarlo y poder tomar las decisiones pertinentes en función de ese conocimiento. Si estoy tomando apuntes de una asignatura, bueno, pues puedo realizar un mapa de esa asignatura para tenerlo claro, para enfrentarme mucho mejor al examen final después de haberlo revisado. Muchos de vosotros habéis hecho seguro esquemas o resúmenes de asignaturas cuando habéis estudiado, ahora que estáis estudiando, con lo cual sabéis a lo que me refiero. Y aquí tenéis un ejemplo que a mí, bueno, pues consultando por internet me llamó la atención, que es un ejemplo de cómo ser un buen profesor, ¿no? A ver si estáis un poco de acuerdo o no con lo que se expone aquí. Bueno, pues nada más. Con esta parte terminamos el segundo vídeo de esta parte de mapas mentales y vamos a terminar este módulo con un tercer vídeo que veremos a continuación. Muchas gracias por vuestra atención.